Bien, a partir de ese momento entonces estamos con la clase activa. Darle la bienvenida a esta semana 3 del módulo 5, el módulo de herramientas de calidad. No sé, compañero Luis Esteban, si de casualidad tiene alguna consultita acerca de la semana 1 y 2. Todo claro, profe, gracias. Ok, no tuvo ningún problema en ver las clases pregrabadas. No, un poquito nada más, pero es porque tenía el teléfono medio mal, entonces sí me ha costado mucho. Ah, bueno. Ahí eventualmente tanto para usted como para los compañeros que vayan a ver la grabación posteriormente, recuerden que cualquier consulta que tengan de la semana 1 y 2, a raíz de que yo no la di en vivo, sino que fue una clase pregrabada por asuntos personales, pues cualquier consulta o duda, ¿verdad? La idea es utilizar el correo electrónico. No he recibido ningún correo electrónico, sinceramente, de consultas, pero por ahí, si fuera el caso, pues la idea es que estemos al tanto de que está ese medio disponible. Bien, entonces arranquemos con la clase de hoy. La semana pasada, ¿verdad? Semana 2, los temas que se cubrieron fueron causa y efecto o espina de pescado y el diagrama de Pareto. Para el día de hoy vamos a ver dos tipos de gráficos, que son los gráficos de control, el XR y el P. Recordemos que a lo largo de este módulo hemos venido cubriendo las herramientas básicas de calidad y los gráficos de control de calidad, que es lo que nos compete hoy, sirven para poder analizar el comportamiento de los diferentes procesos y poder prever posibles fallos de producción mediante métodos estadísticos. Estos se utilizan, ¿verdad?, en la mayoría de los procesos industriales. Entonces, frente a algún comportamiento que se observe en una línea de producción donde hayan posibles fallos, donde hayan posibles, qué sé yo, situaciones anormales, esta herramienta, ¿verdad?, nos puede ayudar bastante. Profe Luis Fernando, ¿tiene alguna consultita? Es que tiene el micrófono abierto. Ahorita me conecto a las clases para ver qué tal, cómo van. Ah, bueno. En el caso de ahorita estoy viendo compañera. Lo escucho un poquito lejos. Voy con el Bluetooth. Ok. Para una cosa. ¿Qué tal? ¿Ahora? Ahora sí está mejor. Okay. Sí, estoy viendo que solamente hay un participante conectado. Por el momento, sí. Sí, ok. Y no, normalmente, obviamente es parte del beneficio, de los beneficios de grabar la clase, ¿verdad? Pero sí ocupamos que haya suficiente gente conectada para aprovechar el recurso de que el profesor está dando la clase en vivo. Entonces, por aquello, como está quedando grabado, si no se están conectando suficientes personas para continuar con este grupo, entonces este grupo sería fusionado con otro grupo en otro día para que cualquier cosa lo tomen en cuenta, ¿verdad? Que es parte de lo que también está dentro del contrato en IPEA, que uno tiene la potestad de hacer para obviamente aprovechar básicamente eso, el recurso docente y el recurso de que se esté quedando la clase grabada. Ok, de Nada más acuerdo. ahí por aquello, para que después ahí no digan, nadie me dijo nada, bueno, sí, igual se supone que ahí deben de leer el contrato, pero en el caso de ese grupo sí me llamó la atención de que solamente un compañero, Sí. pero bueno, Me, vamos a me, ver cómo pasa con el resto de las clases. Sí, me parece que tal vez podemos ahí valorarlo, porque como yo no me he podido conectar en las 2 semanas anteriores, podría ser, ¿verdad? Podría ser que el grupo, pues de pronto se haya sentido muy cómodo, ¿verdad? Con la idea de no conectarse específicamente un día a cierta hora. Entonces, vamos a ver si en el transcurso de esta clase se unen más, si no se conectaran más y solamente contamos con la asistencia del compañero Luis Esteban, bueno, por ahí hay alguien más que se nos está uniendo, ahí haríamos las valoraciones del caso, porque sí me parece que es un grupo que en general tienden a conectarse
algunos compañeros. Entonces vamos a ver si es una situación aislada o no. Ok, perfecto. Gracias, Por allá. compañero. Perfecto. Por ahí tenemos al compañero Cristian Vindas, que tiene su micrófono abierto. Ok, gracias. Bueno, entonces, retomando ahí lo que estábamos pues hablando un poquito de la clase, les decía que el gráfico de control entonces es una excelente herramienta cuando necesitamos analizar un comportamiento donde se han observado tal vez fallos o situaciones anormales en una línea de producción. Algunos conceptos claves que necesitamos tener presentes para saber dentro de un ratito cómo es que se confeccionan los gráficos son los que vemos en pantalla. Cuando veamos estas iniciales, ¿verdad? LSC, LSC, LIC, LSE, etcétera, hacen referencia a límites. Entonces, por sus siglas, en el caso de los límites de control, tenemos los límites, el límite superior de control, el límite central de control y el límite inferior de control. Estos límites son suministrados por variaciones en el proceso. Luego tenemos los límites de especificación, que también está el límite superior, el central y el inferior, nada más se le adiciona, ¿verdad?, esta salvedad de especificación. Y estos propiamente son establecidos por un acuerdo que se tenga con el cliente. Recordemos en el caso de la industria médica que cada vez que un cliente pues hace una negociación con X empresa de industria médica para que le fabrique algún tipo de dispositivo, etcétera, dentro de esa negociación el cliente dice, bueno, yo necesito que sea este producto con tales características, esto yo lo voy a permitir, esto no lo voy a permitir. Esos son límites que el cliente va a definir. Bien, dentro de los gráficos de control resulta y sucede que hay muchos tipos, pero hoy nos vamos a centrar en dos tipos. Los gráficos de control tienen, digamos, una clasificación o una gran clasificación. Primero vamos a ver una clasificación que se llama datos continuos, que es lo que vemos en la parte superior de la imagen, encerrado en un círculo rojo, pero también hay gráficos de control con datos de tipo atributo. Hoy vamos a ver un gráfico de cada tipo, o sea, uno de datos continuos y uno de datos de atributos. El que vamos a ver en datos continuos son los que también están ahí resaltados dentro del círculo, llamados XR. Y estos específicamente corresponden a un tamaño de subgrupo de 8 o menos datos. Vamos a ver cómo es que se confeccionan estos gráficos XR. En general, ¿verdad? Los gráficos de variables continuas permiten medir características de calidad que se quieran estudiar. En estos casos conviene describir la característica de calidad mediante una medida de tendencia central. Usualmente se usa la media muestral y una medida de su variabilidad. Los gráficos de control por variable continua son más sensibles que los gráficos de control por atributos, por lo que son capaces de avisarnos de posibles problemas de calidad incluso antes de que estos sean ya muy relevantes. Entonces veamos específicamente estos gráficos, los XR, repito, que corresponden a la clasificación de datos continuos. Los XR se utilizan comúnmente para observar el nivel y la variación del proceso para muestras con un tamaño de 8 o menos. Observar ambas gráficas, porque vean que ahí dice gráficos XR, o sea que hay un gráfico que es X y hay otro gráfico que es R, pero los dos se dibujan en el mismo plano. Entonces, cuando observamos ambos gráficos juntos, es posible hacer un seguimiento del nivel y de la variación del proceso simultáneamente, así como detectar la presencia de cualquier causa especial. Vamos a ver los pasos que hay que seguir a la hora de confeccionar este tipo de gráfico.
Básicamente son 5 pasos: recolectar datos, calcular promedios de cada muestra, calcular rangos de cada muestra, calcular promedios de promedios y rango de promedio, calcular límites de control de promedios y rangos, y ya con toda esa información podemos elaborar el gráfico de promedios y rangos. Qué pena, no lo mencioné al principio, solo hacía la referencia por costumbre de las siglas, ¿verdad? Cuando hablamos de gráficos XR, la X se conoce como o representa el promedio y el R, ¿verdad? La letra R va a representar básicamente rangos. Entonces, a estos gráficos se les puede mencionar como XR o como gráficos de promedios y rangos, que es lo mismo. Bien, vamos a ver un ejemplo concreto en donde vamos a ir aplicando estos pasos, porque la idea es que ustedes sepan cómo se confecciona un gráfico de promedios y rangos. Entonces, en el primer paso que mencionábamos antes, que es recolectar datos, vamos a suponer, ¿verdad?, que nosotros en la empresa extrajimos 10 muestras de dispositivos médicos que fueron fabricados y a cada muestra se le aplicaron 4 observaciones para verificar si cumplían o no con la medida en milímetros que era requerida. Entonces, acá en la pantalla nosotros tenemos una tablita con las 10 muestras y vean que cada muestra tiene 4 observaciones. Los números que ven en pantalla corresponden a milímetros, ¿verdad? Suponiendo que se está tomando esa verificación de la medida de cada dispositivo. Bien, ese es el primer paso, recolectar datos. Segundo paso, calcular el promedio y el rango. Eso es súper sencillo. Entonces aquí tenemos los mismos datos recolectados, nada más agregamos 2 columnas a la derecha, una columna que se llama promedio o que por su sigla puede ser la X y rango por su sigla R. ¿Cómo se calculan estos datos? Bueno, aquí abajito está el cálculo de cómo se realiza el promedio, como lo que ustedes probablemente conocen de forma más regular. Es simplemente sumar una cantidad de datos y dividirla entre esa cantidad de datos. Entonces vamos a hacerlo por línea. Si ustedes observan en la muestra número 1, como ya lo decía, tiene 4 observaciones. Tenemos un dato de 224, 227, 223 y 227. Agarramos esos 4 números, los sumamos y los dividimos entre 4 porque son 4 datos. Ese resultado nos da los 225,25 que vemos en la columna de promedio para la muestra 1. ¿Cómo se calcula el rango? En el rango es todavía más sencillo. Vamos a agarrar el valor más grande de cada muestra. En el caso de la muestra 1, vemos que el número más grande es 227 y le restamos el valor más pequeño, que es 223. La diferencia es 4. Ahí tenemos el resultado del rango. Entonces, como ustedes ven, es bien sencillo averiguar estos dos valores. Paso 3. Obviamente, bueno, se supone, ¿verdad?, que se da por entendido que ese proceso se le aplica a cada muestra. Ahorita, de hecho, vamos a ver ya el cuadro pues llenado con todos los valores. En el paso 3 dice que hay que sacar el promedio de rangos y el promedio de promedios. Aquí ya tenemos la tabla con todos los datos de promedio y rango. Pero el paso que sigue es lo que vemos señalado con la flecha en rojo en la parte de abajo. Lo que se hace es sacar un promedio de la columna de promedio y de la columna de rango. Y como hace un momentito lo explicaba, el promedio simplemente es la suma de datos dividido entre la cantidad de datos sumados. En la parte de abajo de la pantalla, pues ahí está el proceso, ¿verdad? En caso de que hubiera alguna duda. No sé si alguien me levantó la mano. No, ok. ¿Qué se hace entonces acá? Pues se suman todos los valores que tenemos en la columna de promedios y el total se divide entre 10 porque son 10 muestras. Eso nos da ese valor que está encerrado en un círculo en la parte de abajo que dice 224,35.
Eso se llama promedio de promedios. ¿Cómo calculo el promedio del rango? Igual, sumo todos los valores que hay en la columna de rango y lo divido entre 10 y nos da 7,9. Estos son numeritos, ¿verdad? Valores que vamos a necesitar cuando vayamos a graficar. Paso 4. Se calculan los límites de los promedios. Para esto, nosotros usamos esta tabla que observan a la derecha. Esta se llama tabla de constantes para gráficos de control. Si ustedes ingresan a Google y ponen este título, ¿verdad? Pues ahí les va a aparecer la tablita. Ya esto son datos universales, ¿verdad? Que son utilizados pues para los cálculos propiamente. Y a la izquierda de la pantalla tenemos unas fórmulas que es importante que las podamos, digamos, interpretar o descifrar. Ahora bien, vean que acá en las fórmulas, ¿verdad? Tenemos una X con una rayita encima, ese es el promedio, y dice que el promedio es la sumatoria de todos los promedios dividido entre n, n es la cantidad de datos. Luego tenemos estas siglas que vimos hace un ratito, LSC, que es el límite superior de control, la de abajo dice LCC, límite central de control, y la final, la última, es LIC, límite inferior de control. Entonces son fórmulas, repito, matemáticas ya pues, preestablecidas. Simplemente es cuestión de tener los datos que acabamos de ver en las diapositivas anteriores y empezar a sustituirlos. Ahora bien, vean que en la parte inferior de la pantalla pues hay un texto que nos dice, el ejemplo que estamos desarrollando tiene 4 observaciones. Por eso se tomarán en cuenta las variables respectivas de la tabla para aplicar las fórmulas que veremos a continuación. Entonces, si yo hubiera estado desarrollando un caso donde habían 7 observaciones, yo tendría que utilizar los datos de esta tabla de constantes, pero bajo el número 7. Como estamos trabajando con 4 observaciones, por eso está ahí resaltado, ¿verdad? Los datos que estaríamos utilizando. Aquí hay unas variables A sub 2, D sub 4 y D sub 3 que pertenecen a las fórmulas que observan en pantalla al lado izquierdo. Entonces, cuando empezamos a sustituir esas variables por números, nos vamos a tener que verificar, ¿verdad? Los datos que hay en esta tabla en la línea de la observación 4, repito, porque estamos haciendo un ejemplo de 4 observaciones. Entonces, veámoslo por acá. Todo esto está tratado o más bien está realizado procurando que sea bien clarito para que ustedes entiendan todo el proceso. Voy a hacer un poquito aquí más grande este asuntito, que son las fórmulas. Estas fórmulas que vemos en pantalla son las de la diapositiva anterior, pero ya aquí donde se están sustituyendo los valores. Vean que el límite superior de control nos dice que es X y tiene 2 rayitas. Cuando esa X tiene 2 rayitas o 2 techitos encima, es promedio de promedios. Cuando solamente tiene una rayita, es promedio, nada más. Entonces nos dice que el límite superior de control es el promedio de promedios, que vean que aquí a la derecha dice 224.35. Eso fue lo que averiguamos en la tabla de hace un ratito, vean acá. Ese 224 es este que tenemos acá, en pantalla, encerrado en un círculo. Entonces, ese promedio de promedios dice que le sumamos A sub 2. Así que me fijo en la tabla acá de A sub 2 para observaciones 4 y dice que es 0,729. Es el mismo dato que vemos acá en la fórmula. Y dice que por R, y vean que la R tiene una rayita, este es el promedio del rango, que también se había calculado hace un ratito, acá en esta diapositiva, acá en amarillo, 7,9. Entonces, ese valor es el que estamos utilizando para esta fórmula, ¿verdad? Entonces, tenemos esos 3 datos. De acuerdo a la fórmula, se suma el primero con el segundo
y se multiplica por 7,9 y el resultado lo que vemos a la derecha en rojo, 230,11. Se hace lo mismo con las otras dos fórmulas. El límite central de control nada más dice que es el promedio de promedios, o sea, 224,35. Ahí no hay que sumar ni hacer nada. En el límite inferior de control es el promedio de promedios menos A sub 2 por el promedio del rango. Entonces ahí tenemos tres numeritos finales que están en rojo, 230,11, 224,35 y 218,59. Con esos números vamos a poder desarrollar un plano para graficar como el que vemos en pantalla. Acá lo que se hace es colocar, ojo con esto, quiero que vean que en el eje X, que es el eje horizontal, el de abajo, tenemos los números del 1 al 10. ¿Por qué? Porque eran 10 muestras. Y en el eje Y, que es el vertical, tenemos unos números que van del 216 hasta el 232. Eso se alimenta con todas las medidas de la tabla original, esta de acá. ¿Verdad? Todas estas observaciones que se sacaron, la idea es encontrar el valor más pequeño de todo y el más grande de todo y colocarlos como parte del eje Y. Entonces, aquí lo que se busca, ¿verdad? Es identificar dónde más o menos es que se encuentran estos tres valores de las fórmulas. Y cada valor, dependiendo de la variable que representan, van a utilizarse para trazar una línea. Entonces, ustedes ven acá en pantalla tres líneas, dos que están como en negrita, dos líneas continuas, ¿verdad? Una arriba y una abajo, y una línea que está en el centro que está punteada. Entonces, la línea de arriba se llama límite superior de control. La línea punteada es el límite central de control y la que está abajo es el límite inferior de control. Entonces, cuando hacemos los tres cálculos que acabamos de desarrollar, son para poder saber dónde es que están los tres límites en el gráfico. Todavía no hemos terminado. Esto solamente significa, ¿verdad?, una pequeña, o más bien la primera parte para graficar. Bien, paso 5, elaboremos el gráfico. O sea, lo que hicimos anteriormente fue solamente trazar el plano, pero ahora vamos a graficar. Dice que para graficar vamos a empezar por el gráfico de promedio. Y la misma tabla que estábamos trabajando, ¿verdad? Teníamos, acuérdense, en esta columna de promedios, o sea, vamos a utilizar estos valores que se encuentran en esa columna de promedio. Estos numeritos, 225,25, 221,75 y así sucesivamente, vamos a utilizarlos y los vamos a empezar a colocar en el gráfico. Este es el mismo plano de gráficos que acabo de mostrar hace un rato. Este está en oscurito o en negrito para que se aprecie mejor, pero es el mismo. ¿Qué es lo que se hace? Vamos a ver. Quiero que me sigan la línea para que no se me pierdan. Yo tengo que la muestra número 1 tiene un promedio de 225,25. Ok, entonces yo me voy al gráfico, me ubico donde está el número 1 en la parte horizontal, porque es la muestra 1, y voy a observar dónde estaría más o menos el 225,25, a qué altura estaría, ¿verdad?, ese valor. Dibujo un punto, ¿verdad? Y hago lo mismo con cada muestra. Vean que son esos puntitos que se ven como brillantes. Cada uno de esos puntos lo que me está representando es el promedio, ¿verdad? De las observaciones encontradas por muestra. Ese es el promedio. ¿Ok? Cuando ya yo dibujé los puntos, lo que sigue es unirlos con una línea continua, como se ve acá. ¿Ok? Ahora vamos a hacer un procedimiento parecido, pero para el gráfico de los rangos.
Aquí vamos a ir otra vez, ¿verdad? A la tablita, permítanme por acá, a la tabla, porque tenemos que hacer cálculos para el rango. Antes hicimos cálculos para el promedio, ahora usamos las mismas o muy parecidas fórmulas para los rangos. Se usa la misma tabla de constantes que vimos hace un ratito. Y aquí vamos a sustituir los valores, o sea, este es un paso repetitivo, nada más que con fórmulas distintas. Vean que las siglas de las fórmulas que tenemos a la izquierda dicen, por ejemplo, L, S, C y tienen una R abajo pequeñita. Esta es como para hacer la diferenciación con los límites que vimos anteriormente. Los de anteriores eran de promedio, estos son de rango, por eso se les pone una R pequeñita. Entonces tenemos el límite superior de control, el límite central de control y el límite inferior de control con estas fórmulas, repito que ya son matemáticas, ya están preestablecidas, simplemente es de sustituir los valores. Entonces tenemos el promedio de R, que era 7,9, recuerden que eso lo averiguamos hace un ratito, y dice que es multiplicarlo por D sub 4. Eso lo sacamos de acá, de esta tabla de constantes, en D sub 4, ¿verdad? Bajo la línea de 4 observaciones, aquí está 2,282. Y es lo que tenemos acá. Se multiplica, nos da entonces un límite superior de 18,03. Para el límite central tenemos 7,9. Y para el límite inferior de control del rango nos da 0, ¿verdad? Esto es perfectamente normal. Con estos tres valores volvemos a trazar, ¿verdad? ¿Cómo se llama? En el plano para graficar las tres líneas. Ahora, si ustedes ven, ahorita solo hay dos líneas. ¿Por qué? Porque de casualidad acá el límite inferior dio 0, ¿verdad? O sea que el 0 es el eje propiamente, por eso yo no lo dibujé. Lo pueden dibujar perfectamente, no pasa nada. Pero sí es importante, ¿verdad? Que en caso de que nos dé 0, pues uno sobreentiende que como es el mismo eje, no hace falta dibujar o hacer el trazo. Bien, ¿qué sigue? Pues ahora voy a alimentarme con la información de la columna del rango, que eso ya lo habíamos visto, ¿verdad? Por ejemplo, para la muestra 1 tenemos que el rango es 4, para la muestra 2 el rango es 10 y así sucesivamente. Entonces, en el mismo gráfico donde ya habíamos trazado el límite superior, el central y ya sabemos que el inferior es el eje en sí porque es 0, empezamos a trazar la relación que hay entre cada muestra y rango. Entonces vean que ahí donde se han cerrado un círculo para que puedan entender la lógica de esto, dijimos que la muestra 1 tenía un rango de 4, entonces dibujamos un punto a la altura del 4. La muestra 2 tiene un rango de 10, dibujamos un punto a la altura del 10 y así vamos sucesivamente con cada una de las muestras. Cuando ya tenemos todos los puntos, aquí antes de poner esta diapositiva, cuando tenemos todos los puntos, al igual que lo hicimos con el del promedio, lo que sigue es unirlos, ¿verdad? Se traza una línea continua. Esto que vemos en pantalla, ¿verdad? Es precisamente esa unión de las líneas específicamente para lo que es el gráfico de rangos. Otra cosa importante que quiero que observen por acá. Vean que en este gráfico tenemos en color verde, no sé si ustedes logran apreciar, ¿verdad? Los colorcitos ahí. En color verde tenemos 3 rayas. Perdón, tenemos el límite superior, el central, que es una línea punteada, y el límite inferior, en color verde, hacen referencia al promedio. Y también tenemos líneas, pero en color como azul. Una línea que está arriba, que es el límite superior, pero del rango. Una línea punteada casi en el centro, pero desde el rango. Y el eje, ¿verdad? Que es el límite inferior,
también en azul, que es para el rango. O sea, aquí yo tengo los dos gráficos que hicimos por separado, los dos están metidos en uno mismo. Es casi como que nos imaginemos que dibujamos uno, dibujamos el otro y uno lo pusimos encima del otro. Así es como se aprecia entonces el gráfico de promedio y rango o XR. Ahora, ¿qué es lo que nos interesa, verdad? Luego de haber dibujado o trazado este gráfico, bueno, interpretarlo, ¿verdad? Saber qué es lo que esto significa. Recordemos entonces que cuando yo hablo de límites, estoy hablando de que no me puedo sobrepasar de esos límites. Mientras yo esté dentro de los límites, yo puedo decir que el proceso está en control. Pero si algo se sale de los límites, entonces ahí es donde tengo que prestar atención porque definitivamente las desviaciones dañan y afectan la producción o los productos en general, ¿verdad? Que perfectamente el cliente puede devolvernos por no cumplir con las especificaciones previamente pactadas. Entonces quiero que vean que ese gráfico lineal, ¿verdad? Que parece como una, ¿qué les puedo decir? Como unas montañas, ¿verdad? En morado. Eso se están manteniendo dentro de los límites. Alguien me podría decir, profe, pero ahí hay una parte, de hecho en la muestra 6, en donde la cúspide se está pasando un poquito del límite. Sí, perfectamente se está pasando del límite del promedio, pero no se está saliendo del límite del rango. O sea, todavía está dentro de los límites aceptables. Si una de esas líneas se sobrepasara de estos límites, allí habría que hacer inspecciones, verificar qué fue lo que pasó, porque no se pueden presentar esas situaciones definitivamente. Ahora, ¿qué es lo que se recomienda o qué es lo que se procura? Que ojalá cuando uno traza este gráfico lineal, esos movimientos, esas variaciones, ojalá se mantengan bien cerquita del centro. Entre más cerca del centro se encuentren, más controlada está la producción. O sea, hay muy buenos controles de calidad en el proceso. ¿Preguntas sobre los gráficos XR? Compañeros, ¿queda claro? ¿Hay alguna consultita? Todo claro, gracias. Gracias, compañero, por confirmar. Bien, entonces, recapitulando, los gráficos de promedio y rango son gráficos que corresponden a datos continuos. Vamos a ver el otro tipo de gráfico que corresponde a datos tipo atributo. Específicamente vamos a ver unos utilizados para elementos defectuosos, conocidos como gráficos P. Vamos a ver cómo se construyen. De hecho, la mayoría de los pasos son iguales a los que ya vimos, pero conozcamos un poquito acerca de los gráficos de control por atributos. Estos gráficos, en estos gráficos, perdón, el control del proceso se realiza si el producto inspeccionado se clasifica como no conforme o conforme, o bien como defectuoso o no defectuoso, respecto a las especificaciones para la característica de calidad considerada. Los gráficos de control por atributos tienen la ventaja de sintetizar de forma rápida toda la información referida a diferentes aspectos de calidad de un producto, ya que permiten clasificar este como aceptable o inaceptable. Además, no suelen necesitar de sistemas de medición muy complejos y son más fácilmente entendibles por los no especialistas. Los gráficos de control P o de proporción de defectos, ¿verdad? Pueden ser conocidos por los dos nombres. Son útiles en el estudio del nivel de calidad de un proceso en cuanto al porcentaje defectuoso del mismo se refiere.
Al igual que todos los gráficos de control, este necesita tamaños de muestra grandes para tener la evidencia estadística necesaria para concluir acerca del estado del proceso, y son recomendables solo valores P, ¿verdad?, inferiores al 10%, ya que los porcentajes de defectos superiores a este valor deben ser expresados mejor como defectos por cada 100 unidades. Entonces, ¿cómo se hacen? Bueno, acá tenemos, ¿verdad?, como un paso a paso del procedimiento. Dice que se identifica el proceso que causa los defectos, se analizan los defectos que causan las piezas defectuosas, se usa un tamaño de muestra adecuado, mayor a 30, se hace una recolección e inspección de las muestras, se calcula el porcentaje defectuoso, se calcula el promedio defectuoso, se calculan los límites superiores e inferiores, como hace un rato vimos, se elabora el gráfico y se analizan los defectos que están fuera de control. Aquí también se utilizan fórmulas, ¿verdad? Estas que vemos en pantalla, que simple y sencillamente son de sustituir cada variable por valores previamente establecidos en tablas o en cálculos. Entonces, empecemos con el paso a paso de la fabricación de estos gráficos. El primero era la recolección de datos. Acá pues tenemos en este caso un ejemplo de 20 muestras tomadas. Cada muestra tiene un tamaño de 50 datos. Y en cada muestra de esos 50 datos se encontraron piezas defectuosas, que son las que se observan en la última columna. Entonces, acá, para que lo entendamos, en la muestra número 1, ¿verdad?, que dice que es tamaño de muestra 50, número de rechazos 11, lo que queremos entender es que hay 11 rechazos de 50 observaciones recolectadas, y así sucesivamente con cada caso. Entonces tenemos ya los valores recolectados. En el paso 2, calcular el porcentaje de defectos. La P, ¿verdad?, simboliza defectos. Para esto se utiliza esta fórmula, que es el número de rechazos o defectos dividido entre el tamaño de la muestra. Entonces, por ejemplo, para la muestra 1, como tenemos 11 rechazos, vamos a tomar 11 y lo dividimos entre 50, porque es el tamaño de esa muestra. Se hace así con cada una por separado. Simplemente entonces es tomar el número de rechazos y dividirlo entre el tamaño de la muestra, que en este caso todas las muestras son del mismo tamaño, 50. Paso 3. Dice calcular los límites. Acá, para el cálculo de los límites, necesitamos averiguar primero el promedio de defectos. Y como ven ahí en pantalla, lo que tenemos que hacer es sumar todos los datos que hay en la columna de defectos y dividirlo entre el total de datos, que en este caso son 20 datos. Ahí a la derecha, ¿verdad?, está la fórmula con ya los datos transcritos, ¿verdad? Y en este caso nos da como resultado 0,207, pero vamos a redondearlo, ¿verdad? Y usando la regla de redondeo nos dice que si el valor que está después es mayor o igual a 5, redondeamos hacia arriba, y si no, se queda intacto. Para este caso, como tenemos después de la coma 207 y yo quiero redondear a 2 decimales, yo me voy a fijar en el tercer decimal, que es un número 7, o sea, es mayor a 5. Este 7 me permite redondear el valor que está antes, que es un 0. Redondeo hacia arriba, o sea, hacia la unidad siguiente sería un 1. Por eso nos queda 0,21. 0,21 o este valor como tal, siempre por regla va a ser el límite central de control para los defectos. Y
se calculan entonces o se sustituyen los valores para las fórmulas que también vemos en pantalla. Acá tenemos entonces aplicadas las fórmulas con los datos de la tabla y tenemos a la derecha que el límite superior de control para estos defectos es 0,38, el central es 0,21 y el inferior es 0,04. Con estos valores, estos tres valores, podemos generar, ¿verdad?, el plano para el gráfico como lo que vemos en pantalla. Es el mismo procedimiento que expliqué con los gráficos de promedios y rangos hace un momentito. Entonces trazamos, ¿verdad?, los ejes X y Y de acuerdo a los valores utilizados o recolectados más bien. Luego trazamos los límites inferior, central y superior de acuerdo a los resultados obtenidos en los cálculos de hace un momentito, como se ve en pantalla. En el paso 4 vamos a graficar. ¿Cómo graficamos? Bueno, vean acá, esto que parece como una mesa de billar, ¿verdad? Con el montón de bolitas. Simple y sencillamente lo que se hace es el mismo procedimiento de los gráficos anteriores. Empezamos a ubicar la relación que hay entre la muestra y la fracción defectuosa. ¿Cómo se hace? Me voy a devolver un momentito para que lo veamos acá. Veamos en este caso, la muestra 1 tenía 11. Un segundo. Perdón. La muestra 1 tenía un valor de defectos de 0,22. 0,22. Entonces vean acá en el gráfico. Acá en la parte inferior no tenemos el número 1 porque esta escala está puesta de 2 en 2, pero vamos a suponer, a imaginarnos, ¿verdad?, que obviamente entre el número 0 y el 2 pues está el 1. Entonces el 1 lo vamos a llevar hasta la altura de donde se encontraría ese 0,22. Vean la muestra 2. La muestra 2 llega a una altura de, acá nos fijamos, la muestra 2 tiene una altura de 0,36 y la 3 es de 0,34. Vamos a ver acá. ¿Verdad? Aproximadamente la 2 llega a 0,36. El número 3, que está en medio de estos dos valores, va a estar un poquito más abajo porque es 0,34. Entonces se hace esta misma relación, repito, entre los valores de las muestras con la fracción defectuosa, se hacen los puntos y luego se unen los puntos con una línea continua, ¿verdad? Esto parece estos aparatos de cardiología, ¿verdad? Cuando le toman a uno las pulsaciones y demás. Entonces, de esta forma nosotros podemos tener un panorama bastante fácil de interpretar o de ver respecto a un comportamiento encontrado, ¿verdad? Específicamente en temas de defectos. Lo que mencionaba hace un rato, los límites nos ayudan a entender qué es lo que está ocurriendo, si el proceso, las situaciones se están generando dentro de un control o fuera de control. Y obviamente, dependiendo de lo que observemos y veamos, así el área de calidad puede tomar medidas, puede tomar un mayor, digamos que manejo, generar observaciones, generar recomendaciones, hacer correcciones tal vez en procesos que estén generando estos defectos que obviamente no son deseados. Y por acá, entonces vamos a decir que cualquiera de los gráficos vistos, lo que se debe detectar es que los datos no se salgan de los límites superiores ni inferiores. En caso de que esto ocurra, debe hacerse una investigación para corroborar las variables involucradas y hacer las correcciones necesarias. Si se observa un patrón, ¿verdad?, una aglomeración de datos cercanos al límite central, se puede decir que es normal o eso es lo deseado. O sea, si nosotros hubiéramos encontrado en este ejemplo
que todos los puntos o la mayoría de los puntos están pegaditos o bien cerquita de esa línea central, que es el límite central, podríamos decir que todo está bajo control, pero vean que son muy pocos. De hecho, podríamos decir que tal vez la muestra 9, 10, 12 y 19, bueno, la 1 también, son las únicas que al estar tan cerquita del centro, ¿verdad? Tienden a estar dentro de lo deseado. Pero las que se están distanciando del centro, no del todo está mal porque están dentro de los límites en su mayoría, a excepción de la 14, la 16 y la 18, que se salieron. Pero por todo lo demás está en control. Sí, si vemos que hay una tendencia a que estén muy cerquita del superior o del inferior, sí se podrían hacer ajustes o mejoras, ¿verdad? Para tratar o procurar de que se alinearan o se centraran un poquito más, ¿verdad? Y de todo lo que sí se está saliendo, ahí hay que hacer medidas correctivas inmediatas porque sí son situaciones que pueden afectar la producción y obviamente el nivel de calidad de los productos que se están fabricando. Preguntas, jóvenes. Todo bien, gracias. Ok, bueno, entonces vean, acá les estoy dejando un ejercicio optativo, ¿verdad? En este ejercicio, la idea es que ustedes pues apliquen lo que yo acabo de explicar. De hecho, si me dicen, profe, ¿y cuál tipo de gráfico es el que tenemos que hacer? ¿El de promedios y rangos o el de rechazos? Muy sencillo, si ustedes observan la tabla que les estoy dando, ahí dice el número de rechazos, o sea, sería un gráfico P o gráfico de rechazos o de defectos. Entonces, voy a dejarles esta actividad como una actividad de reforzamiento, de repaso. Esto no tiene un valor para la nota, pero es una actividad optativa. Ya ustedes saben cómo es que funciona esto. En caso de que eh, salieran bajitos en el examen, de que en la tarea no les haya ido muy bien y tal vez les faltaran uno que otro puntillo para ganar el módulo, si hicieron esta actividad optativa, yo les colaboro con los puntos que faltan para que puedan ganar el módulo. Entonces siempre voy a recomendar que hagan estas actividades. Así que les voy a dejar esta actividad para que si quieren aprovechar el rato de hoy de una vez y que tienen la información fresquita y de primera mano, aprovechen para resolver el caso. Este mismo caso yo lo coloqué aquí en la plataforma, aquí está como una actividad optativa, es el mismo ejemplo. Entonces, para que tal vez lo tengan por aparte y puedan entregar esa actividad en esta sección. Vean, yo acá lo que expliqué durante la clase, pues es un proceso manual, llamémoslo así, ¿verdad? Que ustedes van a agarrar una hojita de cuaderno y se van a poner ahí a trazar las líneas, a hacer los puntos, y etcétera. Pero también se puede hacer en Excel. Entonces, yo les estoy dejando adicionalmente aquí al material un video explicativo de cómo se hace este proceso en Excel. Entonces, si quieren hacer la actividad optativa a mano, le toman foto, la suben, perfecto. Y si quieren hacerlo en Excel y no saben cómo, vean el video, un video súper corto, muy conciso, muy clarito. Ahí se les explica cómo se hace el proceso y aprovechan, ¿verdad? Entonces, y lo realizan por ese medio. Así que ahí les queda la opción, ¿verdad? De hacerlo a mano o a través del Excel, apoyándose con este video explicativo que es extra o adicional. Si estamos claros con todo, muchachos, si no hay consultas, bueno, Luis, porque ya se me fue Cristian, estaríamos dejando la clase hasta acá. Si Dios lo permite, nos veríamos de hoy en 8. Igualmente, ya para finalizar este módulo 5. Y siempre les recuerdo cualquier consulta, pues al correo electrónico. ¿De acuerdo? Muchas gracias, profe. Con mucho gusto. Que tengan muy feliz noche. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego, buenas noches.